Hola, hoy la clase será sobre las patologías de la columna torácica. El temario va a ser muy rápido, va a ser sencillo, directo al punto, donde veremos la introducción, bien, a estas patologías, cuáles van a ser las patologías más comunes que vamos a encontrar, una pequeña reintroducción de la clase pasada de la evaluación y el diagnóstico de estas patologías y qué estrategias de tratamiento y manejo vamos a tener con ellas. Introducción a las patologías de la columna torácica. Bueno, para poder entender la patología debemos de entender primero que nada la anatomía normal, ¿ok? La anatomía y la fisiología normal. Esto incluye, obviamente, la parte biomecánica. Entonces, entender la columna torácica que se conforma por 12 vértebras, estas, van a dar sostén también a lo que son las costillas, al esternón y va a formar parte de lo que es la caja torácica, que a su vez nos va a ayudar a proteger y también a facilitar funciones vitales como son la respiración y también proteger estos mismos órganos vitales, bien, de posibles daños. Por lo tanto, fíjense si será importante para el cuerpo el tener adecuadamente movimiento en estas zonas, o si será importante para el cuerpo el darle atención a estas zonas que protegen pues órganos vitales. ¿Ok? Entonces, importante tomar esto en cuenta, ya que va a ser necesario el entenderlo para también comprender sus afectaciones que puede llegar a dar, es decir, afecciones a nivel de estabilidad, de movilidad, inclusive la respiración y la función cardíaca. Bien, ¿qué objetivo vamos a tener? Bueno, conocer estas patologías, vamos a tratar de mejorar nuestra práctica profesional basándonos en estas bases y vamos a promover la salud de aquellos pacientes que lleguen con nosotros con alguna implicación o detalles relacionados a esto. Las patologías más comunes que vamos a encontrar aquí, pues bueno, la primera de la que vamos a hablar va a ser la hipercifosis. Y pongo un signo de pregunta, ya que bueno, hay gente con la que muchas veces vemos con lo que determinamos a lo mejor mala postura, bien, una jiba, eh, como le dice, una pequeña joroba, y empezamos a crear etiquetas y no sabemos a lo mejor exactamente cuál es el origen o por qué aparece esto, ¿no? Ya que este tipo de jibas, este tipo de jorobas pueden aparecer por situaciones, sí, estructurales, bien, que puede ser una de las causas, puede aparecer por situaciones hormonales, bien, puede aparecer también por deformidades estructurales. Entonces es importante entender por qué está apareciendo esto, ¿ok? Obviamente posturas sostenidas en el tiempo a nivel profesional también pueden ocasionarnos esto, ¿no? Por ejemplo, oficinistas, personas que trabajan mucho de manera en sedestación, o por ejemplo dentistas que trabajan mucho con sus manos, bien, pues esto puede llegar a suceder con este tipo de personas por las posturas en las que se les está solicitando, ¿no? El diagnóstico normalmente se hace a través de radiografías, bien, inclusive también se puede llegar a hacer resonancia magnética para descartar algún problema de algún otro tipo, bien, ya sea tumoral o de alteraciones estructurales internas. Y el tratamiento, que es sobre lo que nos vamos a estar centrando, pues va a ser principalmente, en el caso de la parte de que sea la situación estructural lo que lo está provocando, ejercicios físicos, bien, para tratar de corregir esta postura, restablecer la movilidad y, si llega a aparecer, también el dolor. Ahora, también en esta zona pueden aparecer hernias de disco torácicas. Bien, son poco comunes, claramente, bien, no es tanto como llegan a aparecer a nivel lumbar, pero también pueden afectar de manera neurológica hacia las costillas o hacia la zona torácica. Bien, pueden llegar a aparecer también principalmente en las últimas vértebras. Mm, Algo que también llega a afectar, que tal vez no se aborda aquí directamente, pero que es importante saberlo, por ejemplo, el herpes, bien, o las neuralgias post-herpéticas, es decir, aparece herpes y esto va a provocar alteraciones sensitivas, alteraciones inmunológicas
que van a generar inclusive también dolor, un dolor a veces muy insoportable, donde, bueno, pues también podríamos actuar un poco en las consecuencias y también paralelo al tratamiento médico. Cuando aparece la hernia discotorácica, dependiendo de la severidad, puede manejarse casi siempre de manera conservadora, y en los casos severos la cirugía, bien, siempre priorizando pues la rehabilitación funcional y la educación del paciente. Ahora, normalmente, ¿cómo se evalúan? Bueno, los exámenes físicos que nos permiten, por ejemplo, evaluar al paciente de pie, de lado, tratar de valorar también las técnicas de imagen, ¿ok? Para ver cuestiones como la articulación costoclavicular, la articulación costotransversa, ¿bien? Y también se les pueden hacer cuestionarios de síntomas para hacer visible, o más bien hacer medible, la funcionalidad que puede llegar a tener esta persona. En cuanto a las herramientas también diagnósticas, por ejemplo, el medir cómo se mueve cómo está la rotación, la flexión, la extensión, bien, sumado a las herramientas de imagen más las evaluaciones neurológicas por la sensibilidad, por todo lo que puede llegar a aparecer, pues bueno, estos nos van a orientar bastante en el diagnóstico que podamos llegar a tener, ¿va? Hay diagnósticos inclusive que les llaman como por ejemplo las dorsalgias, donde lo único que significa es, bueno, dolor en la columna dorsal, ¿no? Y bueno, estos clínicamente son poco relevantes. Y clínicamente me refiero al nombre, ¿no? No que no tenga importancia tener lo que ellos llaman una dorsalgia, sino que hay que investigar qué es lo que lo está provocando. En este tipo de cuestiones, por ejemplo, que simplemente dicen tiene dolor en la columna dorsal, pues bueno, habrá que determinar si el origen es de nivel muscular, bien, es decir, si aparece con el movimiento, al estiramiento, a la contracción muscular, o es de origen un poquito más estructural, es decir, aparece tal vez al rango final de movimiento, tiene aparición también a nivel de irradiación, es decir, que puede llegar a irradiar, que nos puede estar hablando de una situación discal, o simplemente te dicen que cuando ellos están mucho tiempo en cierta posición empieza a aparecer el síntoma. Esto que nos dice, bueno, que el origen puede ser principalmente postural y habrá que trabajar sobre las cadenas musculares para restablecer ese equilibrio muscular. Ahora, la terapia física puede ir orientada a la parte de calmar el dolor simplemente, como por ejemplo colocar un poco de calor, electroestimulación. Sin embargo, si no hacemos que el sistema se sienta seguro, se sienta tranquilo, se sienta protegido, el dolor no va a desaparecer, ¿va? El dolor no va a desaparecer. Entonces, cuando la persona inhala, exhala y se siente todavía en este tipo de acciones que parecen sencillas, amenazado, el dolor puede ser muy alto, ¿no? Entonces, bueno, tratar de evitar técnicas muy agresivas, tratar de evitar manipulaciones muy agresivas, porque recordemos que es una zona que protege órganos vitales y el cuerpo va a estar muy atento a lo que le suceda. Y si se siente muy amenazado, el cuerpo va a reaccionar con dolor. Bien, entonces, la movilización de la columna torácica, por ejemplo, con ejercicios activos como con un bastón, como de manera asistida con una pared o a través del ejercicio, pues van a ayudarnos mucho a que el cuerpo vaya recuperando esta seguridad. Bien, hay también fajas o inmovilizadores torácicos cuando pueden llegar a presentarse pues, dolores muy fuertes, también por alteraciones óseas o fracturas, que también pues, nos pueden ayudar o nos pueden ayudar a corregir o tratar de concientizarnos de estas posturas que pueden llegar a provocarnos dolor o molestias. Las intervenciones quirúrgicas generalmente pues, van a tener unas indicaciones generalmente poco restrictivas, ¿ok? En el caso de fracturas inestables, hernias o situaciones donde se haya habido que reconstruir o inmovilizar en fragmentos óseos, pues bueno, tal vez se tendría que esperar entre 3 y 6 semanas para poder movilizar directamente la zona. Sin embargo, todo lo que está alrededor, por ejemplo, el miembro superior como el hombro o las caderas, podrían empezar a moverse para producir movimiento indirecto en las zonas
y facilitar la recuperación. Bien. Si el procedimiento quirúrgico no, no conllevó mayor problema, a lo mejor una laminectomía, pues bueno, esto se recupera muchísimo más rápido. Por ejemplo, si hicieron la laminectomía para generar una descompresión, pues la recuperación será muy rápida. Irá orientada a evitar que existan adherencias o fibrosis posteriores a estas cirugías, bien, ya que la complicación más común en este tipo de casos son las fibrosis o inclusive fibroaracnoiditis, bien, o sea, tener cicatrices que pueden llegar a fibrosar inclusive hasta la aracnoides, ¿no? Provocando problemas pues inclusive a nivel distal por esta fibrosis que se va a producir. Bueno, la recuperación postoperatoria generalmente va a basarse en esta movilización temprana, tratar de recuperar los movimientos que antes no teníamos o que antes se nos dificultaban, para que el paciente tenga esta confianza y logre empezar a fortalecer todo lo que se encuentra alrededor. Entonces, pues recordemos que gran parte de obtener unos buenos resultados será también trabajar la articulación del hombro, trabajar la columna lumbar y la columna cervical. Bien. Recordar también que hay dolores referidos que pueden llegar a afectar o a reflejarse a nivel de la columna torácica. Bien, como vemos aquí, por ejemplo, a nivel de hígado, de vaso, aquí no lo mencionan, pero también, por ejemplo, estómago puede llegar a provocar un dolor interescapular, no tan abajo, sino interescapular más hacia el lado izquierdo. Bien, también nos puede llegar a provocar un dolor de trapecio izquierdo por la irritación del nervio vago a nivel del agujero rasgado posterior. Y bueno, son los principales que nos pueden llegar a provocar dolores a nivel torácico. Hígado, páncreas, también pueden llegar a provocarnos este tipo de dolores. Así que mucho ojo en cuanto aparezcan este tipo de dolores que pueden ser referidos. Así que pregunten también por enfermedades sistémicas, alteraciones funcionales como gastritis, reflujo, bien si hay alteración en la micción, si hay alteración en la defecación, ¿okay? O algún otro tipo de desorden metabólico. Esto también se abordará un poquito en una de las siguientes clases, que nos va a hablar del sistema nervioso autónomo y la columna torácica. Bien. Y bueno, por esta clase es todo. Que les vaya muy bien y nos vemos pronto.